Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia porque hay que hacer un análisis de lo que pasó el día de ayer. Finalmente, la Corte no se aguantó hasta el jueves. Me imagino yo que los jueces, que son 3 votos, sobre los cuales había que incluir una argumentación, 2 votos concurrentes de las juezas Teresa Núquez y Carmen Corral Ponce, y un voto salvado. El voto salvado es el voto en contra con la argumentación respectiva del doctor Enrique Herrería Bonet. Los votos concurrentes son votos sobre los cuales las juezas votaron a favor de la sentencia, pero con algunos argumentos y consideraciones. El tema es, y quiero empezar el comentario, que es muy probable que lo que voy a decir el día de hoy le cause alguna decepción a algunos. Pero aquí, como les digo, en este segmento y en este espacio, no necesariamente uno dice lo que quieren escuchar, sino que lo que tienen que escuchar. Y aquí procuramos hacer un juicio crítico, una visión por lo menos argumentada sobre lo que resolvió ayer el día de ayer la Corte Constitucional. Y quiero partir de este comentario que tuvo la gentileza de escribirme Carlos de Tomaso, quien le envió un abrazo, siempre escucha nuestro espacio en las mañanas. En resumen, dice el doctor de Tomaso, de un todo, la Corte Constitucional ha resuelto ciertos pedazos dando la apariencia de que resolvía un todo. Dejó vivo el secreto que designa a Cynthia Gilibert como vicepresidenta, dejó viva la discusión si la licencia es o no obligatoria y no deja reglas de cumplimiento. Lo que resolvió ayer la Corte Constitucional es un mamotreto. Eso no sirve para nada. Ayer todo el mundo decía que era un golpe para Noboa. No. Lo de ayer termina siendo un mamotreto que me parece la Corte termina resolviendo ante la fuerza de las circunstancias. Una sentencia que en la práctica no va a ser aplicable. Primero porque ya la campaña se termina pasado mañana. Y segundo porque frente a una hipotética segunda vuelta electoral, el argumento que va a utilizar el gobierno, y acuérdense de mis palabras, guarden este extracto de lo que voy a decir. El argumento que va a utilizar el gobierno es que no corresponde encargar la presidencia de la República con base en esta resolución de la Corte y porque van a sustentar la tesis de que no se precisa pedir licencia porque no se trata de una reelección, que es la tesis que han venido sosteniendo desde hace varios meses y sobre la cual sí existimos sectores que hemos cuestionado y sobre la cual hemos discrepado. Así que lo que resolvió la Corte el día de ayer, perdónenme, no sirve para nada. En serio, para nada. Para lo único que sirve es para sostener la narrativa del gobierno de que no precisa encargar la presidencia. Entonces, qué pena lo que les estoy diciendo, pero esa es la realidad. Y vamos a revisar algunos pasajes de la sentencia de la Corte. No se queden solamente con la parte resolutiva. Póngame el primer extracto. No se queden solamente con esto. Para la gente que nos sigue a través de Facebook y de YouTube, está en la pantalla. Esta es la primera página, la primera parte de la sentencia. Emitida el 23 de enero y que se conoció recién 11 días después. Ayer 3 de febrero. Se demoraron 11 días para notificar. El argumento, los 2 votos concurrentes de las juezas Núquez y Corral y el voto salvado del juez Herrería. La jueza ponente, la doctora Carla Andrade Quevedo. El resumen de la sentencia de la sentencia 1-25-IN/25. La Corte Constitucional acepta la acción pública de inconstitucionalidad planteada en contra del decreto ejecutivo 500 y por existir unidad normativa también del decreto ejecutivo 505, expedidos por el presidente de la República. Al considerar que la figura del encargo de la presidencia de la República a través de la expedición de un decreto ejecutivo es incompatible con el artículo 146 de la Constitución. ¿Ok? Vamos a desmenuzar algunos elementos de la parte argumentativa que utiliza la Corte para tomar una decisión. Se refiere al tema del encargo. Y revisemos los numerales 42 y 43 de la sentencia que se conoció el día de ayer. Póngame, por favor. Dice, el 42, por la naturaleza y alcance de las competencias que ostenta el primer mandatario del Ecuador, el ejercicio del cargo per se
no puede ser sometido a un encargo, delegación, subrogación o entrega por fuera de las disposiciones previstas en la Constitución. Por mandato constitucional, el cargo de presidente solo puede ser ejercido por quien se encuentra en la presidencia de la República mientras esté en funciones. En este caso, Daniel Noboa. O por quien la Constitución determina que es su reemplazo según corresponda en caso de ausencia temporal o definitiva. O sea, Verónica Abad. Verónica Abad es la vicepresidenta de la República. Esto no excluye la posibilidad de delegar determinadas atribuciones suyas de conformidad con la ley, sino que en este caso se refiere al encargo mismo de la función misma de presidente. 43. En consecuencia, revisados los decretos objeto de análisis, esta Corte encuentra que cuando el presidente de la República en el artículo 1 de los decretos 500 y 505 dispone encargar la presidencia, contradice lo previsto en el artículo 146 de la Constitución, pues como quedó establecido, no procede la figura de entregar la presidencia a través de un decreto ejecutivo. En caso de que se configure la ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, solo es posible que ocupe dicho cargo con las funciones y atribuciones que la Constitución le otorga, quien ejerza la vicepresidencia en virtud de lo previsto en los artículos 146, 149 y 150 de la Constitución según corresponda. Gracias. Cuando uno lee esto, uno dice, wow, la Corte le está dando la razón a Verónica Abad. Y le está dando la razón a quienes, nos está dando la razón a quienes permanentemente hemos insistido en que la señora Abad, con todos los cuestionamientos políticos que tiene, es la vicepresidenta de la República y por ende ella está en la línea de la sucesión presidencial. Ante la ausencia temporal o definitiva del presidente, le corresponde a la señora Abad. Entonces uno lee esto y dice, bueno, la Corte le está dando la razón a Verónica Abad. Pero hay que seguir leyendo la sentencia. Vamos a la siguiente parte. En el número 44, pónganle la siguiente. Se refiere al tema de la ausencia temporal. Entonces la Corte desarrolla una explicación sobre la ausencia temporal y la causal de fuerza mayor. Específicamente respecto de la causal de fuerza mayor, este organismo ya ha determinado de forma reiterada que se refiere a la existencia de eventos o circunstancias imprevisibles e irresistibles que imposibiliten a la o el presidente de la República el ejercicio de su cargo y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales durante un periodo máximo de 3 meses, sin que la fuerza mayor pueda surgir de una mera dificultad en el ejercicio de las funciones. De modo que la causal de fuerza mayor no se configura por la sola emisión de un decreto ejecutivo, pues esta depende de la ocurrencia de cuestiones de hecho que imposibiliten temporalmente a la autoridad para ejercer su cargo y cumplir con las funciones constitucionales que les correspondan. De tal manera que, según ha determinado esta Corte, su existencia y real ocurrencia está ligada a los hechos que la configuran y no a su mera declaración a través de un decreto ejecutivo. Por consiguiente, dentro del control abstracto de constitucionalidad, no corresponde a esta Corte calificar la existencia o no de las circunstancias prácticas de fuerza mayor alegadas por el presidente de la República dentro de los decretos impugnados. Pero aquello no significa que la ausencia temporal bajo esta causal pierda su excepcionalidad o que esté exenta del control jurídico y político que corresponda según el caso. Gracias. ¿Saben qué está diciendo en Morocho esta Corte? Mi interpretación. La Corte establece que es causal de fuerza mayor. Y la Corte entre líneas está diciendo, señor presidente, usted no puede invocar el hacer campaña electoral como una causal de fuerza mayor. Usted está equivocado, señor presidente. Pero al mismo tiempo, la Corte no establece ningún tipo de acción, alerta o sanción incluso sobre el hecho de que el presidente de la República invocó la campaña electoral como causal de fuerza mayor según consta en la parte considerativa de los decretos ejecutivos a través de los cuales encargó la presidencia por días u horitas nomás para hacer campaña electoral. Me van a disculpar, pero es así. Lo que dice la Corte. Comentario de quienes hablan.
¿Ya? Entonces, no dice nada sobre el tema de la causal de fuerza mayor que no hayamos conocido. Porque, y lo grafiqué el otro día, creo que en varias ocasiones he hecho esta gráfica. ¿Qué es causal de fuerza mayor? Y eso entiendo que está en el Código Civil, me parece. Un tsunami, un terremoto, qué sé yo, un evento natural. ¿Qué es causal de fuerza mayor que le impide a una autoridad ejercer el cargo? Lo que le pasó a Jorge Glass en el año 2017. Cuando al ingeniero Jorge Glass Espinel lo detienen en el marco del proceso denominado Odebrecht y se lo llevan preso y permanece en un centro de privación de la libertad, está claro que esa es una causal de fuerza mayor porque está imposibilitado de ir al despacho de la calle Benalcázar a trabajar. Frente a esa causal de fuerza mayor, el presidente Lenín Moreno encarga la vicepresidencia de la República a su ministra de la Vivienda, María Alejandra Vicuña. Esa es causal de fuerza mayor. Hacer campaña electoral no es causal de fuerza mayor. Aquí la Corte lo refiere, pero no pasa de eso. Dice que a la Corte no le corresponde pronunciarse o calificar la existencia o no de las circunstancias fácticas de fuerza mayor alegadas por la presidencia de la República. Más adelante, 46, que no es muy largo. Si es que tienen tiempo, tómense el tiempo y revisen la sentencia, que no es tan larga. Y el número 46, ahí es donde la Corte concluye que tanto el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 500, donde encarga la presidencia, como el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 505, donde también encarga la presidencia a la señora Cindy Ayeli Bermora, son inconstitucionales por contravenir al artículo 146 de la Constitución. Ahora, si bien el análisis de la presente sentencia se centra en el artículo 1 de los decretos ejecutivos referidos, toda vez que el resto de disposiciones son accesorias al encargo de la presidencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la totalidad de los decretos ejecutivos 500 y 505. Lo que la Corte está diciendo, gracias, es que es inconstitucional el encargo. El encargo, pero no está diciendo nada más que eso. Y en la parte resolutiva dice, póngale la siguiente, aceptar la acción pública de inconstitucionalidad 1-25-IN, declarar la inconstitucionalidad de los decretos ejecutivos 500 del 7 de enero del 2025 y 505 del 16 de enero del 2025, expedidos por el presidente de la República. Gracias. Declara la inconstitucionalidad de los encargos, pero no declara la inconstitucionalidad de la designación de una vicepresidenta dentro del equipo del presidente, cuando tenemos a una vicepresidenta que no ha perdido su condición de tal. Entonces yo no entiendo esta resolución, porque claro, mucha gente se quedó solamente con la parte de la decisión y no leyeron la parte argumentativa de este dictamen. Ese dictamen es una vergüenza, perdónenme, y así como he avalado y he destacado el trabajo de la Corte Constitucional, eso no significa que no voy hoy a criticar lo que ha hecho la Corte Constitucional, que es un lavado de manos más clamoroso que el de Poncio Pilatos. La Corte Constitucional se ha convertido en Poncio Pilatos y se ha lavado las manos ante un tema que necesitaba y que requería un pronunciamiento contundente de este organismo. Porque ¿cómo es posible que no se pronuncie sobre la designación de la vicepresidenta? Es más, póngame la siguiente parte, en el numeral 37. Por eso les invito a leer toda la sentencia, para que ustedes mismos puedan tener un juicio crítico y no se queden solamente con los titulares que leen, ni siquiera en los periódicos, sino en los posts de ex. Porque a veces uno se deja manipular por eso. Lean, y ustedes van a tener la posibilidad de tener un criterio. Póngame ahí, el 37. Como se desprende de los párrafos 10-12 ut supra, el accionante, el denunciante, señala que María Verónica Barr Rojas no se ha visto incursa en una de las causas de cese de funciones del artículo 145 de la Constitución, por lo que, ante la ausencia temporal del presidente de la República, la vicepresidenta es designada como la instancia inmediata para asumir las funciones presidenciales, conforme al artículo 146 de la Constitución. Ahora, dice la Corte,
Toda vez que las referencias del accionante al artículo 145 y a que no ha ocurrido una cesación de funciones ni ausencia temporal de la vicepresidenta tienen relación con el decreto ejecutivo 494, no se planteará un problema jurídico, pues en el auto del 10 de enero del 2025, el Tribunal de la Sala de Admisión consideró que no era objeto de acción pública de inconstitucionalidad. Gracias. ¿Qué significa esto? Y vamos a recapitular una nota que, por ejemplo, publicó la redacción del portal Primicias el 10 de enero del año 2025, bajo el título Corte Constitucional admite a trámite demanda contra decreto de Daniel Noboa que encarga la presidencia. Entonces, el Tribunal de Admisión de la Corte aceptó parcialmente las demandas contra el decreto de Daniel Noboa sobre encargo de la presidencia, pero negó medidas cautelares. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ahí se explica que admitió al trámite las demandas contra los decretos ejecutivos que acabamos de revisar, 494 y 500, 500 y 505. Pero no admite la demanda contra el decreto 494. Dice la nota, el decreto ejecutivo 494, ojo con ese decreto, el 494 es el decreto a través del cual el presidente Noboa designa a Cynthia Yeliver Mora como vicepresidenta constitucional de la República. Y la Corte, a través del Tribunal de Admisión, concluyó, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, que no es objeto de control abstracto de constitucionalidad, porque la designación de una autoridad pública y su consecuente asignación de funciones no produce efectos jurídicos generales y cuenta con las vías de impugnación en la justicia ordinaria. ¿Cuáles son las vías de impugnación de la justicia ordinaria? Lo que está haciendo Verónica Abad con la acción de protección. Si este fuese un Estado de Derecho en el cual la justicia no tarda, porque ayer les decía, justicia que tarda no es justicia. Vamos a suponer que la Corte tiene razón en derecho, que aquí no correspondía el control abstracto de constitucionalidad por parte de la Corte, sino que esto, hablando del decreto 494, está en manos de la justicia ordinaria. ¿Cuánto se ha demorado la justicia ordinaria para resolver la acción de protección que presentó la vicepresidenta de la República? 1. 2. Ya se dio la audiencia la semana pasada. Le negaron la acción de protección a Verónica Abad. ¿Y de aquí cuánto tiempo se van a tomar para la apelación? Para que salga de un tribunal de primera instancia y vaya, perdón, de un juez de primera instancia y vaya a un tribunal de Corte Provincial de Justicia. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Eso no sirve, perdónenme, no sirve. No sirve, porque saben que aquí las acciones de protección en este país se manejan a conveniencia. Y además aquí en el Ecuador ha habido un uso y abuso de este recurso. Para unas cosas, pero son así, rapidísimos. Para otras, duermen el sueño de los justos. Lo que decía ayer Juan Zapata, hablando del tema. Ayer entrevistamos con Andrea Juan Zapata acá, hoy candidato a la Asamblea Nacional por el movimiento Creo. Claro, la pregunta es, usted está impedido de poder posesionarse si gana la elección. Idéntico caso del general Carrillo. ¿Qué dice el general Zapata? El capitán Zapata, coronel Zapata, le decimos capitán. Porque él fue censurado por la Asamblea Nacional. Resulta que él, desde antes del juicio político, presentó una acción de protección. El juicio político fue en mayo del año pasado. Y resulta que hasta ahora no se da la audiencia del caso de la acción de protección de Zapata. Porque el exministro Zapata tiene confianza en que por la vía de la acción de protección se van a echar abajo la censura de la Asamblea Nacional. Porque él asegura que si respetaron sus derechos constitucionales, el derecho a la defensa sobre todo porque no fue notificado. Pero más allá de eso, mi punto es graficar el hecho de que él comentaba que la acción de protección hasta el sol de hoy no se resuelve en la justicia ordinaria. Y acá la Corte dice, bueno, pues tienen ahí la justicia ordinaria para resolver el tema de Verónica Abad. Habla en serio. Pero no contentos con eso. Por eso yo les decía y empecé el comentario diciéndoles, por Dios, no compremos el humo que nos están vendiendo. Porque esta sentencia es un mamotreto. No solo que la sentencia no dice nada del encargo, no dice nada de la designación de una vicepresidenta. Cuando hay una vicepresidenta elegida en las urnas, que les puede caer muy mal, que podemos cuestionar un montón de hierros políticos, yo mismo lo he hecho en este espacio, pero jurídicamente para mí la señora Abad sigue siendo la vicepresidenta. Ojo con ese detalle, sobre todo para los que
a uno le acusan de cualquier cosa. Ojalá que se entienda eso. Para mí la señora Abad sigue siendo la vicepresidenta. La Corte no solo no dice nada sobre la designación de otra vicepresidenta por parte del presidente, estando la vicepresidenta en el país y no estando inhabilitada para sucederle en el poder. La Corte además no dice nada de la licencia. Y el tema es, sí, la Corte no tendría que pronunciarse sobre la licencia porque es un tema legal y no constitucional. La figura de la licencia, a la cual desde mi punto de vista el presidente Noboa tenía que obligatoriamente haberse sometido a partir del 5 de enero, es una disposición contenida en el artículo 93 del Código de la Democracia, no en la Constitución. Entonces el argumento de la Corte es que ese es un tema que está en manos del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cuándo se va a pronunciar el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Cuándo? ¿Me explico? ¿Cuándo? Que la Corte no se pronuncia. ¿Y saben qué me temo que va a pasar? Lo alertaba yo ayer en el espacio digital de la tarde. Lo más probable es que el Ejecutivo eche mano de estas interpretaciones que les estoy diciendo y diga, bueno, lo que la Corte, como efectivamente ha dicho el ministro José de la Gasca, la Corte lo que ha dicho es que no se precisa encargar. Son inconstitucionales los decretos del encargo. Así que, ante una hipotética segunda vuelta, el presidente hará campaña sin encargar y menos pedir licencia. Para mí, eso es lo que va a pasar. Escuchemos un par de extractos de lo que dijo ayer José de la Gasca en entrevista con el periodista y amigo Fausto Yepes Troya de la fraterna radio FM Mundo en el noticiero Notimundo Estelar. Fausto le preguntaba al ministro su reacción, el ministro José de la Gasca, sobre este tema. El ministro justamente ha dicho que lo que señala la Corte es que los encargos son inconstitucionales y por ende no corresponde encargar. Póngale por favor el primer extracto. La Corte lo que me ha dicho es que no debe encargar vía decreto, porque la circunstancia se produce de facto, o sea, ocurre la fuerza mayor, inmediatamente opera el mecanismo de sustitución previsto en el artículo 146. No necesito declararlo, y usted mismo leyó el párrafo, no necesito declararlo. Entonces, buscaremos la manera, dentro de la Constitución, dentro de la ley, cumpliendo con la sentencia, para acatar las disposiciones y saber que exista la sustitución presidencial, como lo establece la Constitución, sin necesidad de hacer lo que la Corte ha dicho que es inconstitucional. Interpretación de quien les habla. ¿Qué creo yo? No tengo la bola de cristal, ni soy pitonizo, ni adivino, pero ¿qué creo yo? Lo que van a hacer es decir, señores, no corresponde el encargo. Y como nosotros sostenemos que esta no es una reelección, porque es la primera participación del presidente Noboa, porque ese es el argumento del gobierno con el cual yo no estoy de acuerdo. Y lo he dicho públicamente. Yo opino que el presidente tenía que someterse obligatoriamente a una licencia el 5 de enero. Pero como el gobierno sostiene que no se precisa la licencia, lo que harán es, ante una hipotética segunda vuelta, harán campaña electoral sin encargar el poder y sin pedir licencia. Simple, así tal cual. Así yo le veo. Porque, olvídense, algunos dicen, ahora sí le va a tocar encargar el poder a Verónica Abad. Esperen, no sentados sino acostados, eso no va a pasar. Póngame la siguiente parte del ministro. Verónica Abad, ¿cuál es la situación de Verónica Abad ahora? La misma. Ella sigue en una situación bastante delicada de estar en un caso de ausencia temporal por lo pronto, y los días siguen ¿Se ha configurado ya la ausencia temporal? Desde el principio, pues del decreto ejecutivo 490. Desde el 492, por supuesto que sí. Ella no cumplió con irse a Ankara. Se espera la resolución de la Corte Constitucional y de la Asamblea Nacional. No, ¿por qué? Para declarar el abandono. Eso es abandono, yo no he hablado de abandono. La ausencia temporal. Sí, ¿Y señor. el abandono no está configurado? También, pero eso necesitaría otro trámite constitucional, ya lo veremos en su momento. Pero con esta asamblea, que lo que pretende es sentarla a la fuerza como ya lo han querido hacer, no señor, no gracias, no le vamos a dar esa oportunidad. ¿Hasta dónde van a llegar con Verónica Abad? Bueno, no hasta donde nosotros, hasta dónde quiere llegar ella. Ella está en una situación de contumacia absoluta. Ella tenía una obligación y tiene una obligación constitucional de cumplir el encargo que le daba el presidente. Ella ha decidido no cumplir, ha decidido actuar de otras maneras, ha decidido impugnar en sede constitucional los decretos ejecutivos y demás. Sin embargo, la orden está dada, ella debió haberse trasladado a Ankara desde el 27 de diciembre, está en ausencia de eso, y los días siguen contando, el reloj sigue corriendo, y probablemente se pueda configurar también una ausencia definitiva. ¿Saben cuándo le van a encargar el poder a Verónica Abad? ¡Nunca! Jamás. Olvídenlo, olvídenlo.
Porque además la Corte le echa un flaco favor al país. Ya, y ojalá que se entienda, yo no soy opositor del gobierno, le he hecho en innumerables ocasiones. Yo no hago política partidista aquí, ni activismo político partidista, como algunos esperan, ¿no? O como algunos asumen. Yo no hago eso, yo hago periodismo aquí, yo hago opinión crítica. Y mi opinión se sustenta en argumentos. ¿Qué los pueden rebatir? Por supuesto, porque uno no es dueño de la verdad. Pero las cosas hay que decir como son. La Corte le ha dado, por debajo, implícitamente, le ha dado un espaldarazo al gobierno. Eso ha hecho la Corte Constitucional. No era como dijo la semana anterior un opinador, ¿no? Que tuvo la exclusiva de que ya se tenía la resolución con 8 votos a favor y un voto en contra y que la Corte correísta que no sé qué. No. Esa Corte termina dándole, de alguna manera, todo el espaldarazo al Ejecutivo para que siga actuando como ha actuado en esta campaña electoral. Seamos serios, como dice José Chalco, y analicemos con cabeza fría. No hay tal revés para el Ejecutivo. Y ahí está la reacción del ministro de la Gasca. Además, el ministro de la Gasca sabe de derecho. Y uno puede discutir y rebatir al ministro de la Gasca, por supuesto. Yo no estoy de acuerdo con la posición del ministro de la Gasca. No estoy de acuerdo. Y se lo he dicho. Que alguna gente asume que no. Yo se lo he dicho. Y él sabe perfectamente cuál es mi posición. El gobierno sabe cuál es mi posición. Yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho. Eso no me hace opositor del gobierno. Pero sí cuestiono el hecho de que se esperaba muchísimo de la Corte Constitucional sobre este tema. Y la Corte Constitucional le ha quedado debiendo al país. Le ha quedado debiendo al país. No hay derecho a que al país le hayan dejado así, en un tema tan delicado como este. Y cuando la campaña está por terminarse. Así nomás. Algunos comentarios de nuestra audiencia. El poder es efímero, dice el Arto. Cuando no sean poder serán perseguidos. Tal cual. ¿Qué me dicen por acá? Cecitar. ¿Esas interpretaciones no serán sujetas de ningún seguimiento por parte de la Corte Constitucional? ¿No son tan prolijos como el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Dice Cecitar. Acá Chemel Paladines. Es un soberano Poncio Pilatazo. Es que es un lavado de manos, pero este lavado de manos es peor que el que nos enseñaron durante la pandemia. 20 segundos lavándonos las manos. Aquí es peor. Tremendo, ¿no? Sin embargo, dice Chemel, me parece que es un fuerte insumo para la justicia ordinaria y la electoral. ¿Cuándo se aplicará? Ese es el pequeño problema. Imaginemos que gana Noboa y en el ejercicio lo sancionen. Eso será un golpe a nuestra débil democracia. Muy difícilmente eso va a pasar. Acá, ¿qué me dicen? Gracias, mi doctor. Parece que la Corte tiene una motivación oculta para semejante adefesio. No se olvide usted que la Corte está en proceso de renovación y tienen que sortear a los jueces que van a salir. Algún milagrito probablemente están esperando. Eso me lo dice un especialista en materia electoral cuyo nombre me lo reservo y le envío un abrazo. Acá también me dice otro oyente. Todo decreto se entiende válido mientras no sea declarado ilegal e inconstitucional. Mientras hay un decreto de encargo de la vicepresidenta que no sea declarado inválido, todo seguirá igual. Por eso la señora Yeliber sigue siendo vicepresidenta de acuerdo al decreto Ejecutivo 494 y que luego fue revalidado en otro decreto que no recuerdo el número, donde se ratificó la designación de Cintia Yeliber. La Corte, dice acá nuestro oyente, no hizo de Poncio Pilatos, le abrió la puerta argumentativa al menos al gobierno para continuar con la salida que se encontraron para no dejar a Abad y se sacó la presión de encima. Tal cual, así. Carlitos de Tomaso dice, sobre la licencia obligatoria la Corte dice que no es su competencia analizar si la obligación del artículo 93 es o no aplicable. Así es, que eso corresponde al Tribunal Contencioso Electoral. El tema es, ¿cuándo se va a pronunciar el Tribunal Contencioso Electoral sobre este tema? El flaco dice, Sánchez, un abrazo. Habría que ver cuál fue la denuncia de inconstitucionalidad. Podría entender que la Corte Constitucional da respuesta a la denuncia interpuesta. Es probable que la denuncia se haya centrado en el encargo. Eran 2 impugnaciones. Al 494, que era la designación de Cintia Yeliber, y al 500, que era el encargo. Y la Corte se lavó las manos con el 494. O sea, quiero que se entienda esto. La designación de Cintia Yeliber está en firme, porque ese decreto no ha sido impugnado. Sobre ese no hay una decisión de la Corte. ¿Se entendamos eso?
Tremendo. ¿Qué más tenemos por acá? Dentro de algunos de los mensajes. Javier Salgado. Ya ves, dice, la Corte claramente le hace el juego político al presidente. Andrés, un abrazo. El parto de los montes, la resolución de la Corte Constitucional. Y así, estoy leyendo algunos de los mensajes. Dice la Tere Menéndez, con lo que dijo el ministro de la Gasca en Notimundo, ahora el presidente puede ausentarse y dejar a Yeli ver las veces que él quiera sin emitir un decreto. Tal cual. Así que así nomás, no es un golpe para el presidente. La Corte le ha dado un espaldarazo al presidente. Primero para mí un lavatorio de manos, después vea presidente, ahí está. Va a enfrentar segunda vuelta. Bueno, aquí tiene, para que enfrente la segunda vuelta, no tiene que encargar. Eso va a pasar. Tengamos un juicio crítico sobre lo que está pasando. Es una vergüenza. Cuando un organismo llamado a dar certidumbre al país no le da certidumbre a este país, es una vergüenza. Apaguemos la luz, bajemos el ánfora y vámonos todos a la casa, porque aquí impera la ley de la selva. En serio, qué horror. En fin. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.